Ser podcast. Las mujeres nos levantamos, somos el recuerdo de un pueblo que se niega a morir. Isabel Ordaz y Mina El Hamani, troyanas, bienvenidas a La Hora Extra. Encantadas de estar aquí, sí. Muchas gracias por venir. Isabel le propuso a Jesús Cimarro, el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Las Troyanas, una versión de la obra de Eurípides que firma junto a Carlota Ferrer, que además dirige la obra. Isabel interpreta a Hécuba, Mina a Helena. Luego os pregunto por vuestros personajes, pero antes de entrar en las diferentes tramas que aborda la obra, ¿por qué de todos los textos, Isabel, que hablan de guerra y que hablan de las mujeres que hemos visto y que seguimos viendo en Mérida, te interesó Las Troyanas en particular y cómo se ha gestado este proyecto junto a Carlota? Sí, bueno, buenos días o buenas tardes. Yo me pasó un amigo el texto, yo lo había leído hacía tiempo y me fascinó desde el minuto uno. Me pareció, Eurípides es un autor de una modernidad que me hace asombrarme cada día y bueno, pues hablé con Jesús. Él estuvo muy generoso, desde el primer momento dio el ok, dijo sí, vale, adelante. Y bueno, un poco más tarde hablé con Carlota y también muy generosamente dijo sí, me encanta el proyecto. Y a partir de ahí hemos hecho una versión, y yo lo digo de una manera muy humilde porque yo escribo poesía y he publicado poesía, pero no había hecho versión teatral y nos hemos entendido bien. No hemos pretendido ser, como decir, canonistas ni académicas ni nada. Hemos pretendido, sobre todo, el objetivo es traer ese pasado tan jugoso para la reflexión, traerlo a nuestros días, respetando, por supuesto, digamos, sobre todo ese lenguaje que forma parte de lo que es también la forma trágica, ¿no? Ese lirismo, esa altura lingüística, ¿no? Y entonces son unos extraordinarios personajes difíciles de abordar, porque la tragedia, no pasa nada en la tragedia. Desde el primer minuto uno ya se sabe lo que va a pasar, pero el recorrido es fascinante, el viaje por las grandes emociones, por las grandes cuestiones que plantea Eurípides, por las grandes preguntas, por el horror y ya no sigo diciendo más con respecto a la posible Troya que nos amenaza en los días contemporáneos, en los días actuales. Sí. Las dos ya habéis estado en Mérida. ¿Qué supone presentar una obra en un escenario como este, que me atrevería a decir que quizás es el escenario natural más impresionante que tenemos en España? Y también a ti, Mina, no sé si tú que estuviste el año de la pandemia en 2020, si fue a verte tu madre, si va a verte tu madre ahora, porque qué bonitas esas palabras que pronunciaste en los premios Thalía, enhorabuena. Sí, muchas gracias. Por desgracia no va a poder ir mi madre, pero la verdad que para mí es un orgullo y estoy muy agradecida, ¿no? También porque hayan pensado en mí para este gran personaje y sobre todo para volver a Mérida. Yo le hablé mucho con Luis Luque en su momento y yo recuerdo que me dijo, tienes que tocar la piedra, si quieres volver tienes que tocar la piedra, la toqué y aquí estoy, pero sobre todo me hace sentirme... Creo que va a ser un momento muy especial también en mi vida, porque justo el primer año que fui a Mérida, pues pasó una cosa muy, muy grave en mi familia y fue como, bueno, pasar el luto, ¿no? Encima de ese gran escenario, y creo que este año va a ser una experiencia de vida, ¿no? De creación, de acompañar también a todos mis compañeros y sobre todo acompañar a esta historia y acompañar al personaje que voy a interpretar, que es Helena de Troya, y cuidarlo mucho. Pero la verdad que me siento muy agradecida y tengo que decir que estoy un poco nerviosa cada vez que pienso en Mérida, porque los nervios de Mérida son unos nervios que yo jamás en mi vida había sentido. Ese ruido, ¿no? Ese sonido de los abanicos estando detrás, el calor. Hay algo ahí que ejerce en ti y que de repente no eres tan consciente hasta que estás, ¿no? en ese lugar y cuando sales a escena y miras al cielo de Mérida, que es un cielo, vamos, que yo honestamente nunca había vivido una sensación así. O sea, que la verdad que estoy muy agradecida y muy emocionada también por volver. ¿Tú también tocaste la piedra?
No sé qué piedra es, pero bueno, ya me lo dirás cuando lleguemos allí para que volver una tercera vez. Sí. No la toqué, no sé dónde está, pero bueno, ya la buscaré. Pero Mérida es impresionante. Es impresionante. Sí, estuve también hace ya algunos años con un Aristófanes, con la Asamblea de las Mujeres. Es una comedia, nada que ver. He tocado de un extremo a otro, ahora me toca el otro extremo, la tragedia, ¿no? Aunque Eurípides tiene algo también irreverente. Es una tragedia, desde luego que lo es, doy fe, pero el asunto también tiene algo, tiene un distanciamiento, porque en el fondo él es un autor muy, como decía, muy moderno, que más allá de Sófocles o Esquilo, que son más tradicionales o conservadores, él plantea preguntas que pueden ser absolutamente contemporáneas. Uh-huh. Las Troyanas nos sitúa 2000 años antes de Cristo, a las afueras de la ciudad de Troya, que ha sido conquistada por los griegos. Junto a las murallas, las tiendas de las mujeres troyanas, únicas supervivientes de la guerra. Pero, leo, la tragedia de la guerra no es cosa de griegos antiguos, es un grito que resuena aquí y ahora en cada rincón del mundo, ¿no lo oís? En 2017, Karma Portacelli también llevó unas troyanas a Mérida. Entonces se estaba produciendo lo más cruento de la guerra de Siria. De hecho, en aquel montaje pudimos ver unas imágenes de la ciudad de Alepo completamente arrasada. ¿En qué contexto llegan de nuevo las troyanas a Mérida, 8 años después? Bueno, yo creo que tú lo sabes también como yo, desgraciadamente es algo que está de suma actualidad y nos estremece a todos, ¿no? Es verdad que a lo mejor mi lectura primera de aquella vez cuando alguien me señaló este texto para una posible estancia en Mérida, quizá estoy muy concienciada con el problema de Gaza, ¿no? Y siempre que puedo pues me pronuncio y elevo mi voz o presto mi voz para reivindicar ese exterminio de un pueblo totalmente abandonado. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? ¿En qué contexto llegan estas troyanas? Entonces, probablemente esa realidad me entusiasmó muchísimo, ¿no? Desgraciadamente parece ser que Troya es inmortal y se repite y se repite. Espero que no, espero que la sensatez llegue a todos los corazones y a todas las cabezas, pero evidentemente no estamos tan lejos. Lo que las troyanas nos habla es del ejercicio del poder irracionalmente puesto sobre las armas, sobre la irracionalidad de una violencia extrema. Y me gusta mucho de Eurípides porque elige mujeres. No creo que sea feminista en la época, ni pretenda hacer algún tipo de lectura simbólica, pero sí que creo que él hace algo muy moderno, y es que no habla de los vencedores. Él habla de las víctimas. Habla de las víctimas y nada mejor que una mujer o la voz de una mujer, y por supuesto de los niños que también aparecen y van a aparecer realmente en la puesta en escena, con un niño de unos 6, Astianacte, que es mi nieto. Entonces habla de las víctimas. Para hablar de las víctimas elige la voz de una mujer y de el resto de las mujeres, ¿no? Entonces todo lo contemporáneo que está lleno de simbolismo, de signos que puedes traducir a tu aquí y ahora perfectamente, ¿no? Ese que no hay vencedores en la guerra, ese que dice Hécuba en un momento determinado, que amenaza, que podía ser, qué tipo de amenaza podía ser este pequeño niño para la victoriosa Grecia, ¿no? Bueno, pues esto es el pan de cada día, como digo, en ese Gaza, en esa Palestina que está siendo masacrada, ¿no? En cualquier caso, yo al menos no he pretendido focalizarlo en un conflicto, sino en esos pensamientos, en esas reflexiones a las que nos invita Eurípides. No existen ganadores, no existe vida, la guerra es muerte y más muerte y más muerte. No hay razón y solo hay una especie de fuerza bruta y enloquecimiento general. No sé si quieres añadir algo sobre ese contexto bélico. Bueno, 100% de acuerdo con Isabel, y sobre todo hay algo que me sorprende mucho y el tema de los dioses, ¿no? Que estamos
atrayéndolo a la actualidad. Al final estamos todos en un tablero y están jugando con nosotros a su particularidad, a sus ganas de vencer en algo que todavía nosotros ni siquiera sabemos lo que es. Y como dice Isabel, al final todo esto es destrucción, es muerte, es sufrimiento, es desvanecimiento, ¿no? Constantemente por los seres humanos que estamos intentando estar conviviendo en este mundo, en este planeta. Sí, apuntas algo muy interesante con lo de los dioses, ¿no? Porque es uno de los grandes temas que plantea Eurípides, ¿no? A mí me interesa muchísimo cómo él hace tantísimos años interpela desde una perspectiva, desde el arte, desde el teatro, desde la dramaturgia teatral, cómo interpela a una responsabilidad civil. Y una de las cosas que más me está gustando en este estudio de Hécuba es precisamente, ya está fijada, ¿por qué, oh Zeus, por qué, oh dioses, por qué? Porque desde todos los aspectos emocionales, Hécuba pregunta y repregunta y dadme una explicación, tiene cierto parecido con ese maravilloso pasaje bíblico del libro de Job, ¿no? A ver, explícamelo, dame una señal, ¿no? Entonces, esto me parece un signo político muy moderno para los tiempos. Evidentemente estamos en la época helenística, una época de transición, pero ya había una voluntad política que no podemos decir oh Zeus todo el tiempo, tenemos que poner otros nombres a los responsables de estas abominaciones, ¿no? Ya a lo mejor no es Zeus, es otro señor que se llama de otra manera, u otro señor que se llama de otra manera. No voy a dar nombres porque hablo de teatro, pero está claro que Hécuba me fascina, porque ¿qué se está diciendo? Pero bueno, ¿qué pasa? O sea, dice, ¿quién sois? Que sea cual sea vuestra naturaleza, yo os invoco, pero vamos a ver si empezamos a nombrar a los verdaderos culpables. Yo no voy a dar nombres, pero sí voy a poner algunos ejemplos contemporáneos. Eurípides critica las intenciones en las que se envuelven las guerras para presentárselas al mundo. Esto es cosa mía, insisto, la dignidad y el honor del guerrero israelí defendiéndose de Hamás, por ejemplo, o el bombardear Irán para evitar que se haga con la bomba nuclear, como tuvimos que evitar que Irak tuviera armas de destrucción masiva. ¿Dónde está la justicia cuando se cometen crímenes de guerra? Es una de las reflexiones que a mí me ha suscitado también este texto. Zeus, según Eurípides, conduce a la justicia por caminos silenciosos. La justicia es un concepto que los dioses han moldeado a su antojo, dice Helena, tu personaje. No sé cuál es precisamente la reflexión aquí sobre la impunidad de estos líderes que siguen tomando decisiones como si fueran Zeus o como si fueran los hijos de Zeus, porque hoy se autoproclaman enviados de Dios. Hombre, no lo sé. Pero es que hay que tener perspectiva histórica también, y no podemos hacer un paralelismo exhaustivo de las situaciones, porque además estamos hablando de un universo poético. Estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión. Evidentemente es insoslayable, nos está pasando, está sucediendo, como decís vosotros, aquí y ahora, los periodistas, ¿no? Evidentemente ellos tenían otros equilibrios políticos, otros equilibrios religiosos. Ahora yo creo que es peor incluso, porque no estamos desnudos frente a la responsabilidad. No podemos decir, oye, mira, es que tenemos que matar a 7 generaciones porque si no los dioses, el oráculo viene a decir que se pueden vengar de nosotros. No, son conceptos distintos. Nosotros hablamos de justicia. Ellos hablaban de venganza. La venganza era lícita entonces, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Hombre, pues muchos años, muchos siglos de ejercicio político, muchas revoluciones, mucha sangre derramada para que ahora, de alguna manera, ya lo decía Hécuba y el resto de las mujeres troyanas en la obra, ¿no? Y ¿qué hemos hecho nosotras? ¿Por qué matas a este niño? O sea, es preguntas que no tienen respuesta. Pero ahora es todavía peor, porque no hay mitología. Ahora es por la cara. Y pretenden dentro de una no lo sé, una especie de aparato propagandístico que por lo visto sigue teniendo muy buenos efectos,
pues contar el relato. El relato no te lo pueden robar. No te pueden robar el relato, ¿no? Eso es también lo que nos advierte Eurípides con las troyanas. Cuentan quienes tienen que contar, que son ellas. Totalmente. Ahora os pregunto por el relato. Las mujeres hoy son las protagonistas, arrasadas por el conflicto, gritan justicia, mujeres sorteadas al azar entre sus captores, mujeres arrastradas a la vorágine de la guerra de los hombres, dice Andrómaca. Los hombres siguen haciendo la guerra y las mujeres y los niños siguen siendo los grandes perjudicados, damnificados, las víctimas, sus trofeos. ¿Un mundo de troyanas sería más pacífico? Opinión personal de Mina, sí. Sí, al final lo que estoy ya obviamente viendo en el texto y viendo en la vida en la que estoy conviviendo, es quienes están sufriendo constantemente son las mujeres y son los niños, primero porque son las que no deciden, son las que ni siquiera han tomado la decisión de embarcarse en una guerra. Cuando tú no tienes ni siquiera esa opción, al final todos ellos están diciendo por ti todo lo que tú tienes que hacer y hacia dónde te tienes que acomodar, ¿no? Por así decirlo. Pero yo creo que sí, que para mí eso sería un punto de inflexión en cuanto no creo que se ejerciesen, ¿no? estas guerras. Sí, bueno, yo no me atrevo, no soy tan valiente como tú. Yeah. Las mujeres tenemos lo nuestro también. También. No sé, porque es el ejercicio del poder, ¿no? Y entonces, aquí no se trata de troyanos o troyanas, se trata de sentido común, se trata de humanismo, tampoco de siglas políticas. Se trata de un autor maravilloso que escribió una obra maravillosa que nos ha donado ese patrimonio al resto de la humanidad para que 20 y tantos siglos después nos preguntemos en una situación verdaderamente triste que vivimos. Pero Eurípides es extraordinario. Y curiosamente, date cuenta de que él es muy distinto, porque todo está por hacer, decía alguien, ¿no? Bueno, pero está aquí, es que Troya no termina en Troya, porque después está el relato. Y tenemos a Homero. Y tenemos otra cosa totalmente distinta. Tenemos al héroe. Y luego vendrá más relato, que es Cecil B. DeMille poniendo una cuadriga y señores guapísimos, actores americanos, diciendo: miren ustedes qué guapos son los vencedores. Eurípides no le interesa nada absolutamente todo eso. Y entonces tenemos Quo Vadis y todas las coronas de laurel. No le interesa nada, le interesa el estamento que sufre, y el estamento que sufre es el más débil. Y los más débiles, como decía ella, ¿no? Son los niños. Y en este caso, las mujeres, también los hombres, ¿eh? Porque hay troyanos muertos. Han desaparecido. ¿Dónde se han metido los hombres? No están muertos. Demasiados cadáveres al descubierto. Hay que enterrarlos a todos. Habrá que enterrarlos a todos. Es decir, es continuamente una especie de anzuelo para la reflexión actual, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta la distancia histórica y sobre todo el nivel poético en el que el arte es un lenguaje poético. Y no podemos descartarle, no podemos acotarle en unas reglas de noticia. Hay que atender a esa sensibilidad, porque la poesía tiene muchas revelaciones, ¿no? Esto es lo que propone a través de... Y el pathos, el dolor. La historia no tiene pathos, el teatro tiene pathos. Tiene decir: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ah! Esto es lo que tiene el teatro. Esto no lo tiene, con todos mis respetos, el periodismo, que se limita. Esto es lo que hay que hacerle un hueco a la cultura, ¿no? Hacerle un hueco a la creación para que sepamos con la piel apreciar estas cosas también. Aunque no podamos hablar de feminismo, claro, tampoco en los textos que pasan por Almagro, sí hay, leyéndolos y escuchándolos, viéndolos, cierta mirada feminista. Porque aquí se habla de mujeres tachadas de pérfidas si aman, de frígidas si no lo hacen, lo mismo que hoy algunos machistas tienen en la cabeza, de si no hay camino que no esté lleno de piedras para las mujeres, de esclavas, sirvientas y nodrizas, que es la situación de las mujeres en demasiados lugares del mundo, pero que también en las sociedades llamadas del primer mundo hay quien le gustaría ver un cierto regreso al Gilead del cuento de las mujeres. ¿Hay feminismo en estas líneas?
ahora se llama feminismo, ¿no? Claro. No sé si quieres tú decir algo, ¿no? Entonces era supervivencia y la voz de alguien que era un hombre, curiosamente, ¿no? Siempre a las mujeres el patriarcado nos ha robado un poco, no nos ha permitido la voz. No solamente todo lo que acontecía como espacio público y privado, relegadas al espacio privado únicamente, el espacio público era de ellos. Evidentemente no, sino la voz, ¿cómo te representas? Claro que yo estoy de acuerdo, hay que resignificar toda la mitología, toda la simbología, toda la cultura. Estamos, Elena mismamente, tu personaje, ¿no? ¿Por qué es Elena la mala? ¿Por qué? ¿Qué representa? ¿No? Es otra Eva culpable, Totalmente. es otra Eva tentadora. Es el oro, para mí Elena es el oro, ¿no? Es la representa para mí. Y esto lo he hablado también con Carlota, ¿no? Es la que ella tenía sus reservas junto conmigo con ese tratamiento. ¿Qué es Elena? Pero Elena, pues, bueno, claro, es una ambición. Es el símbolo, el mito de una ambición. Ellos juegan con mitos. Es muy interesante lo del mito, ¿no? Nos amplía el ancho de banda de la reflexión, porque si no es porque tú, porque yo, porque tú, porque yo. El mito llama a un espacio poético sagrado que amplía nuestra reflexión, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo no hablaría de feminismo. En este caso, porque estamos en el siglo V antes de Cristo. Entonces, y en el siglo XXI... ¿Te preocupa especialmente que entre las nuevas generaciones haya de nuevo como un cierto conservadurismo? Obviamente sí, que convivo con él. Claro, es un tema bastante jugoso, sobre todo en cuanto a mis pensamientos, a mis preguntas, a todo lo que yo intento reflexionar y todo lo que intento también comunicar. He dado muchas charlas en institutos con gente muy joven. Lo que se acerca es peligroso. Hay que estar muy presentes en cuanto a la conversación, a la escucha también de lo que estas personas están conviviendo en la actualidad. Y hay una reflexión que creo que deberíamos hacernos absolutamente todos dentro de esta generación nueva, ¿no? A la cual le llamamos Z, y que creo que es muy necesario poner realmente el foco en lo importante, y lo importante no es todo el tema de las redes sociales, que también es un hándicap que se está alimentando y que están alimentando también el que puedan tener ese tipo de opiniones o ese tipo de carencias y ese tipo de comportamientos también. Y yo creo que es importante poner el foco allí, que la gente adulta, entre comillas, realmente quiera escuchar lo que estas personas están diciendo y con lo que están conviviendo, porque es muy fácil apuntar el dedo, señalizar y decir, bueno, esto es lo que les ha tocado vivir. Bueno, lo que les ha tocado vivir es algo muy grave, muy importante, están en un cambio social muy importante y creo que tenemos que estar con el foco muy, muy, muy puesto, porque a mí me genera mucha inseguridad también, como mujer obviamente, pero sobre todo como ser humano. Quiero decir, las generaciones que vienen, yo siempre he sido muy positiva, ¿no?, en ese aspecto, de decir que bueno, las generaciones que vienen van a hacer un cambio mucho más gratificante, y creo que hay un porcentaje que va en buen camino, pero creo que hay otro porcentaje que también está haciendo mucho ruido y que deberíamos poner el foco allí. Estas mujeres encuentran fuerzas en las otras, dice una de ellas. Qué importante también la sororidad femenina, la conexión entre las mujeres, pero también sois dos mujeres enfrentadas, un relato con otro. ¿Cómo es ese enfrentamiento tan dramático entre las dos? Las reglas de la tragedia, que tiene reglas, por lo tanto tiene una semiótica, perdón, signos, son continuamente signos. Son dos mujeres, no hemos empezado a enfrentarnos todavía, pero yo creo que para Hécuba, Elena supone la pieza. Ella se vuelve loca. En un momento determinado ella no puede aspirar a la justicia, desgraciadamente, porque los tiempos no hay una separación de poderes, no, igual que los gazatíes no pueden aspirar a la justicia tampoco, porque no hay un Estado, no les han permitido. Entonces, aquí el Estado era el que era, ¿no? Era el sistema político de entonces. Entonces, el asunto de su enfrentamiento tiene una base
de venganza, tiene un ardor de venganza. Es la única manera, porque la tragedia acaba mal, la tragedia no acaba bien, como género. Y entonces el asunto es que hay una sed de venganza. Ella necesita ser recompensada por todo el desastre de su vida. Yo me paso como Hécuba relatando una y otra vez, haciendo recuento de todo lo que he perdido tan salvajemente. No obstante, ella lucha permanentemente, es una mujer de futuro. Ella cree en el futuro, lucha por el futuro. A pesar de que a veces me pregunto el sentido de la vida, siempre brota una promesa. Ella es una mujer que intenta reinventar el futuro, Hécuba, según las directrices en las que hemos estado trabajando y el texto lo permite por la versión que hemos hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega Helena, la tiene, ella se vuelve una perra cazadora, es decir, ella quiere, porque lo último que le hacen es quitarle a su nieto. Ella sueña con que su nieto un día, cuando crezca, vuelva con sus propios hijos y Troya vuelva a resurgir de sus cenizas. Es Troya. Es un instinto territorial muy fuerte, hasta cierto punto nacionalista, que es bastante peligroso. Pero está ahí. Ellos están ahí, son invadidos, son atacados. Fíjate todas las resonancias contemporáneas, ¿no? Y yo creo que el nacionalismo de corte populista es muy peligroso. Pero aquí no habla de esto. Cuba lo que habla es de un territorio que le han robado, le han matado a las hijas, le han matado a los hijos, le han matado al marido, le han incendiado la ciudad. Y ella, que sigue soñando de una manera enloquecida con un futuro a través de su nieto de 6 años, llega un tipo y le dice que se lo va a tirar, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella se centra en Helena. Y ya, quiero que me resarzáis. Mátala, Menelao, mátala, no la lleves. Entonces es un enfrentamiento de hembra a hembra, uh-huh. y cada una juega sus bazas. Uh-huh. Helena es una gran sofista, como lo era el propio Eurípides, que tiene algo de alter ego de él, y cree en los sofistas, cree en la palabra, cree en la razón. Qué modernidad, ¿no? Y Helena, en sus encantos, en su capacidad de seducción, también enfrenta 2 modelos de mujeres, uh-huh. y 2 generaciones, uh-huh. 2 edades. Es muy interesante, uh-huh. por esto, ¿no? Sí. Y en buscar la culpa, constantemente. Para mí, por ejemplo, hay una parte que me generó como muchas preguntas, y yo no... Con el personaje de Hécuba, esa rabia constante que me tenía, porque al final lo que yo necesitaba era poder expresarme y poder, si me vais a matar, perfecto, pero dejadme poder hablar y dejadme defenderme respecto a esto. Ella no quiere. Sí. No, al principio... Oye, vamos a... Al principio, no la escuchas, hasta que en un momento dado, obviamente... da esa oportunidad a que yo me pueda explicar, y eso es muy, muy interesante también por el personaje de Hécuba. Pero respecto a lo que yo convivo con el personaje de Helena, esa sensación de que todas esas mujeres me vean como una traidora sin que yo pueda justificarme, pueda defenderme respecto a lo que ellas mismas están viviendo y están conviviendo, que es un sufrimiento constante, una guerra que no hemos pedido absolutamente ninguna, y el poder de ellos de decidir que se supone que es mi culpa. Entonces, todas esas preguntas... Claro, todas esas preguntas de darles valor a ellos es con lo que yo no puedo, ¿no? El mero hecho de decir, tú estás sufriendo, yo también estoy sufriendo, y ni siquiera tenemos la oportunidad aquí de poder mirarnos a los ojos realmente y poder dialogar entre tú y yo. Ya ni siquiera con Menelao, ¿no? Con Hécuba. Me parece una escena muy potente las que tenemos al final, pero sobre todo esa mirada hacia ti, para mí es mucho más importante que el poder yo defenderme, ¿no? Contra Menelao. Obviamente luego entran muchas más explicaciones, y es el querer sobrevivir también, que yo ahí ya me lo reservo para los ensayos, que tengo mis matices, pero sí, es una rivalidad constante con la que tengo con ella, pero sobre todo dentro de la defensa de Helena, obviamente. Y la defensa también de sus ambiciones, que también son lícitas. Ambiciones, claro. Ambiciones, despojada, secuestrada o no, depende de cada versión, pero sobre todo por las decisiones que han tomado respecto a ella. Ella obviamente ha querido convivir en ese recorrido, en ese camino,
pero han cogido su vida, han cogido su alma. Y ahora es ella el último ápice de aliento y de suspiro en el cual se puede defender. Ya que hablabas de reinventar el futuro, la verdad es que no tengo ni idea de si tenéis hijos y no me importa, pero me despierta una reflexión que compartíamos hace un año con María Garralón, que interpretó a Hécuba en Ifigenia, y nos decía aquí hace justo un año que al preparar este personaje le había tenido que pedir perdón a sus hijos por haberlos traído a este mundo, porque ella tenía ilusión, su generación, cuando era joven, de dejar un mundo mejor del que se encontró y que no había sido así. No sé si con esto que mencionabas de reinventar el futuro, por mucho que tratemos de reinventarlo, como lamenta Andrómaca, el legado no será más que de exilio, hambre y muerte. ¿Y cuál es tu pregunta? Si compartís la reflexión de María Garralón, si entendéis que le haya pedido perdón a sus hijos y si por mucho que queramos reinventar el futuro, su generación no lo consiguió y parece que 2000 años después seguimos con la misma herencia. Me quedo sin palabras. No, yo no pediría perdón por algo que no he hecho. Yo no soy la responsable de Troya. Yo no soy la responsable. La perfección, el punto cero de la pureza o de la bondad no existe. Hay que empezar o yo al menos así me lo planteo, a despertar conciencias, a hacer pedagogía y a invitar a la reflexión. Evidentemente, yo no sé si el mundo será mejor o no será mejor. Si ha sido mejor antes, si cualquier tiempo pasado fue mejor, lo dudo. Creo que está en nuestras manos todas las posibilidades para acercarnos a ese jardín, a ese posible jardín que todas las épocas, a través de su literatura y de su filosofía y de su pensamiento, han prometido, han intuido, han percibido. Lo que sí puedo decir es que yo no tengo la misma culpa que otros. Yo tengo mi responsabilidad y ante mí me conmino a tener mis cuitas con mi conciencia, pero desde luego no voy a pedir perdón por algo que no he hecho. Son otros, es que hay un poder real, es que verdaderamente hay gente que dirige los mundos del pasado, los mundos del futuro, y de alguna manera sí que me parece que tenemos que tener la conciencia y la fuerza de sentirnos ciudadanía. Y como ciudadanos somos el objetivo. Yo no soy un medio, soy un fin en mí misma. Yo quiero decir, el ciudadano. La polis es lo que nos enseña, dentro de una polis tan imperfecta como era la griega, dentro de la perspectiva contemporánea. Había esclavos, las mujeres no tenían acceso a la libertad, etcétera, ¿no? Me está pasando ahora en Irán también, los jomeinitas estas. Entonces, pobres. Entonces, el asunto es que paremos, deceleremos, decrezcamos, que no nos comamos todo lo que nos prometen como la felicidad, que la felicidad es el ejercicio de la virtud, decía Aristóteles. Es que no es gratis. Y además, igual que la libertad, es que estos conceptos no van solos. Es que no van solos. Me lo digo a mí misma, no estoy regañando a nadie. Es que estoy muy troyana. Pero no van solos. Tú quieres libertad, pero tienes que asumir una responsabilidad por ello, ¿no? Entonces, estas cosas, ¿no? Y como ciudadano tienes tus derechos. No eres el siervo de nadie. Compras tu ciudadanía a través de los impuestos. Tu ética a través de los impuestos. ¿De qué estamos hablando? De ciudadanos. Yo no me tengo que disfrazar o parapetar detrás de unas siglas. Votaré a X o a B, pero es mi derecho ciudadano a que estos señores sean honestos, a que hablen de mí, ¿no? ¿Qué es lo que hace Hécuba? Hablar de ella,
hablar de lo que la pasa a ella. No habla de política, Cuba. Habla del inmenso dolor que siente por ese continuo, ese cruel destino que la lleva a aguantar los golpes. Una, Políxena, la otra, Cassandra, la otra, los hijos, Príamo, todos. Es una fajadora. Y a partir de ahí ella, claro, se vuelve quiere venganza, evidentemente. Evidentemente ese es el juego del poder con la víctima. ¿Hasta dónde resistes? ¿Hasta dónde resistes? Claro. Es complicado, pero ser ciudadano es muy bonito. No solamente tomar unas cañas, que está muy bien también, pero ser ciudadano es muy bonito. Es muy bonito, tienes tus derechos, paseas por el Retiro cuando te dejan, no digo nada, pero es muy bonito buscar esos lugares que no es ninguna... Oye, una ciudad no es ninguna tontería, ¿eh? Yo no tengo pueblo, pero tengo ciudad, y la ciudad no es ninguna tontería, estamos ahí, pico pala. Entonces, pues esto viene a decir, cubanos también. Y digo, bueno, pues estoy aquí, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me lo quitan? ¿Y por qué me lo quitan? ¿Y por qué me lo quitan? Totalmente. Qué maravilla escucharte. ¿No? Sí. De verdad, me parece increíble. Sí, totalmente. Es ciudadanía, sí. Ciudadanismo. Es ciudadanismo. 2 breves preguntas para terminar. Es una tragedia, pero hay una frase que en ese momento dramático suelta Cuba y me ha hecho gracia. Qué gran pérdida para el arte dramático que no se nos permita a las mujeres actuar en las comedias, le dice. Hoy las mujeres no solo actuáis, también escribís, también dirigís, también reinterpretáis textos clásicos y la historia escrita siempre por los hombres. Sois 2 actrices de 2 generaciones diferentes. ¿Cómo ha cambiado, cómo hemos ganado en visibilidad, presencia, protagonismo de las mujeres delante y detrás en las artes? Sí. Yo, por ejemplo, por suerte, siempre lo digo, llevo 11 años trabajando en esto. Monté una productora hace 5 años y es verdad que ha cambiado. Hay una manera mucho más visible, ¿no? de la mujer, hay un punto más claro, tanto en la parte del equipo técnico y delante, pero sí que me he dado cuenta de que hay un camino por recorrer bastante, a mi forma de ver, amplio. Yo lo que sí siempre he pedido es como el apoyo real, ya no solo de entre las mujeres, porque entre las mujeres en la industria o en las reuniones en las que yo he estado y un poco lo que me he querido mover lo he convivido, pero creo que hace falta que realmente el hombre tenga esa consciencia por sí mismo, que no sea un reproche, que no sea un reclamo, que haya un trabajo ya propio en el cual pues haya ciertos personajes o ciertas partes del equipo técnico que directamente entren a trabajar sin estar pensando, ¿no? en el punto del ICA y de todo lo que nos conviene, por así decirlo. Sí, no sé, sí. Hemos cambiado, claro que sí, hombre. Dios, llevamos un par de siglos, ¿no? Evolucionando mucho. Sí, yo creo que tenemos que conquistar esa mirada. Y además tenemos que ir un poquito... Conquistar esa mirada es decir, una voz, es decir, un relato. Es decir, no contar la historia como nosotros la vemos, sino compartir la mirada con el hombre. Ese es, yo creo que sería un poco el propósito, el destino más hermoso para mí, ¿no? Compartir. Es que tenemos una mirada distinta. Es que la tenemos. Por anatomía, por fisiología, por educación, por pasado. Algunas filósofas y feministas están hablando de la ética de la cercanía, por ejemplo, ¿no? La ética de la cercanía significa que nosotros llevamos desde el minuto 1 cuidando a nuestros mayores, cuidando. La ética del cuidado es la ética de la cercanía. Esto no es una cosa que dicen, mira, qué exótico. No, es que la realidad es así, hay que cuidar a los que no pueden servirse por sí solos. Y eso siempre ha recaído esa labor sobre la mujer. La economía, 3/4 de lo mismo, ¿no? Es decir, un trabajo no retribuido, 24/24, el trabajo de la mujer en la vida privada, en la vida doméstica.
las economías se han levantado sobre el esfuerzo callado de una mujer que no se permitía hablar, ¿no? Y a partir de ahí se le ha revestido de un destino. El destino de la mujer es la maternidad. Era la elegida, era la pura, la maternidad. Por eso decía la resignificación. Hay que resignificar. Pero sobre eso, todo eso se ha construido economía. Y a partir de construir una economía se ha construido una moral que realmente no nos ha tratado bien. Nos ha tratado con mucha desigualdad. Entonces ese relato es el que tenemos que conquistar. Mira, tú eres Pedro, yo soy María. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veo yo? Como seres humanos, pero también desde nuestra singularidad de género. Y una última pregunta. Os comentaba antes, las dos habéis hecho mucho teatro, o más o menos teatro, pero habéis hecho bastante teatro, pero para la mayoría de nuestra audiencia sois dos rostros muy conocidos por el cine y por la televisión. ¿Cómo os ha marcado vuestros personajes en cine y televisión? ¿Y qué significa el teatro para vosotras? ¿Qué os aporta el teatro en particular, de especial? A ver, la segunda pregunta te la puedo contestar directamente. Obviamente el teatro para mí es la parte artesanal del oficio y es algo con lo que quiero convivir, con lo que quiero trabajar directamente desde el alma. Muy pocas veces, es la tercera vez que voy a hacer teatro, pero muy pocas veces obviamente he sentido esa pequeña cápsula, ¿no? Ese pequeño adentrarte en un espacio mucho más privado, a mi forma de ver, dentro del audiovisual, donde me he podido permitir y donde también ellos han podido permitirse el hecho de tenerme a mí en otro tipo de personajes. El audiovisual da unas cosas, pero dentro de los perfiles que muchas veces marcan, ¿no? El audiovisual marca mucho el perfil del actor. El teatro eso no convive con ello, convive con la energía, con el alma que tenga ese actor, independientemente de su origen o de su físico. Y así mismamente lo estoy conviviendo, ¿no? Yo con ello. Pero me ha dado mucha libertad, mucho aprendizaje, sobre todo muchas ganas también de poder coincidir con Isabel, de poder aprender de ella. He trabajado con los grandes, para mí, siempre están en el teatro. Y tener yo la oportunidad de poder aprender de ellos, para mí es algo que requiere de mucha valentía y de una necesidad real de adentrarse en esta profesión y de adentrarse en ciertas preguntas que a veces, bueno, pues ni siquiera uno mismo se puede permitir hacerse. Sí, es muy bonito lo que dices. Sí, es verdad, es un espacio de trascendencia el teatro. A mí me gusta por eso, porque creas no sabes dónde estás, ¿no? Esa doble naturaleza que se crea a través del personaje y que le das, que te da. Es como cuando eras niño, ¿no? Y dices, el amigo imaginario. El amigo imaginario es el personaje. Y luego cuando subes a un escenario, pues eso es una cosa, el directo. Eso creo que también lo tienen los conciertos, ¿no? Yo no hago conciertos de música, pero ese directo, ese ahora, aquí y hasta el final, no corte, no otra toma, esto no. Entonces manejas algo muy especial. El escenario tiene sus propias reglas. Es una liturgia, es una misa. Para mí es una misa el escenario, ¿no? Y luego estas cosas que dices, bueno, pues estoy mal, que no voy a poder. Ay, que tos tengo. Y entonces resulta que entras, empieza la función, se te va todo. Se te va todo. Y luego terminas la función y a tu camerino echa unos zorros. Entonces eso no ya sino es magia, es magia. Es la palabra encarnada también. Yo amo mucho la palabra y creo que la palabra, al principio fue el verbo y el palabra tiene que salvarnos, ha de salvarnos. Algo que no. Yo creo que las abejas son más listas que nosotras, los elefantes, las vacas son maravillosos, pero no tienen la palabra. Tenemos que saber qué hacer con la palabra. Tenemos que tomar un compromiso con la palabra y el teatro solo tiene. Es es la palabra a ti, que vas a venir a Mérida, aquí, para ti. El templo de la palabra, de la comunidad, del encuentro, de la imaginación también. No olviden que aunque miren para otro lado, la verdad siempre encontrará su camino. Isabel Ordaz y Mina El-Hamani, hemos de seguir adelante por los que aún respiran. Muchas gracias por haber estado en La Hora Extra y adelante. Gracias a ti, Javier. Un placer. Gracias. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.